una son cosa ahí firmas como de montadas afán. No, es que es un retrato del Partido Liberal, más Pero que hay, las firmas. hay como unas que, Félix, unas 25, 30 firmas. Sí, pero no, pero de lado, por arriba, para abajo, no, es un retrato formal de lo que es hoy el Partido Liberal. Ese desorden de ese documento es un reflejo. Es que mírelo, Julio, más allá de Pero, las firmas, es pero una es que vergüenza de documento. pregunto cuántos son porque usted dice que son 20, la bancada del Partido Liberal son 50, ¿no, Lucas? Sí, señor. Y son sobre todo representantes a la Cámara, Julio, porque recordemos que cada vez más se va consolidando un bloque en el Senado de la República liderado por el exministro Juan Fernando Cristo, que suena y huele cada vez más a disidencia. No, eso va a terminar muy mal, pero deberían tener cuidado con, primero, ayer el documento eterno, ¿no? Imposible de leer Y del durísimo expediente. con los medios de comunicación. No, pero parecía escrito Durísimo. hace una semana. Ese documento parecía escrito hace una semana, de lo Sí, largo que es. ¿De qué nos acusan, Pues Lucas? de estar moviendo agenda propia. Dice que los dueños, directores de medios de comunicación, los medios, y no refiriéndose a los opinadores, ni a los editoriales, ni a los columnistas, pues estaban intentando imponer agenda propia. Caramba. Juan David López está en eltiempo.com porque llegó Vicky Dávila. Juan David, buenos días, las 5 más leídas. Buenos días, Julio. Este lunes en eltiempo.com nuestra historia más leída es el análisis de qué puede pasar con los 4,5 millones de votos por Sergio Fajardo de cara a la segunda vuelta presidencial entre Iván Duque y Gustavo Petro. A continuación les contamos los casos de algunos municipios donde la votación entre Duque y Petro, ganadores de la contienda de este domingo, se definió por muy pocos votos. La tercera más leída es la columna de Tibios a Duros, en la que Paola Ochoa se pregunta cuál debe ser el camino a seguir por quienes, como ella, se decidieron por Fajardo y no por los candidatos ganadores. La cuarta historia más leída es sobre el robo de un carro de valores de la empresa Prosegur, ocurrido este lunes en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Y finalmente, un video sobre la absurda suma que cobró un taxista a 2 ciudadanos canadienses en Bogotá, 440.000 pesos por una carrera desde el aeropuerto hasta no estar en el centro, recorrido que no cuesta más de 20.000 pesos. Feliz inicio de semana desde la redacción del Tiempo. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada. Primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Arena Bogotá, con su nueva etapa, Arena y Meyer, el mundo de los niños, ubicado sobre la calle 80. Arena Bogotá presenta en la W, Boletín de Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos, bienvenidos. Esta es la W. Gracias por acompañarnos. Son las 12 del día, 3 minutos. Y estamos listos con las noticias. Hoy nos acompañarán Holman Morris, Juanita Gubertus, Samuel Hoyos y Juan Fernando Cristo. Cada uno tenía un interés en la elección de ayer, en la elección de domingo, a la presidencia de la República, la primera vuelta presidencial. Nos faltó la gente de Germán Vargas, de Cambio Radical. No logramos concretar a ninguno para que estuviera con nosotros y pues es natural, es obvio que están muy golpeados tras la derrota estruendosa de ayer para Germán Vargas. No le cumplió ni su propio partido. 12 del día, 4 minutos, ya tenemos las 12 del día, 4 minutos, ya en segundos estaremos con ellos, numeral debate W. Antes noticias, Lucas. Pues Vicky, el registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, celebró el desarrollo de la primera vuelta que se llevó a cabo ayer en todo el país y calificó como histórica la votación que dejó como resultado que el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, y el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, pasen a una segunda vuelta el próximo 17 de junio.
Quiero destacar la gran participación ciudadana. Rompimos los parámetros históricos que teníamos desde los años 70. Logramos una participación del 53.38%, lo cual indica que la democracia colombiana sigue creciendo, sigue fortaleciendo. Y Vicky, ya se empieza a mover el tablero electoral después de esta primera vuelta presidencial. En las próximas horas se reunirán los dirigentes del Polo Democrático Alternativo para empezar a evaluar qué van a hacer en esta segunda vuelta. Si apoyan a Gustavo Petro, como lo proponen algunos de sus más importantes dirigentes, como el senador Iván Cepeda, o si dejan en libertad a sus militantes. 12 del día, 5 minutos en segundos, debate W, Juan Fernando Cristo, Holman Morris, Juanita Gubertus y Samuel Hoyos. Aquí, sentados en la mesa W, analizando los resultados. ¿Qué viene para esta segunda vuelta? Luz Helena. ¿Estamos listos, Luz Helena? Bueno, mientras tanto, Oriana, ¿qué pasó? Vicky, pues esta mañana se dio a conocer una operación militar en la que murieron 11 presuntos disidentes y 2 más resultaron heridos en zona rural de la Montañita en el Caquetá. Esta operación fue contra el Frente Séptimo de las FARC al mando de alias Rodrigo Cadete. Lo que se conoció es que estaban en una reunión cuando fueron pues sorprendidos por las tropas del ejército que hicieron un asalto terrestre contra los disidentes. 12 del día, 6 minutos. En segundos, Juan Fernando Cristo, Holman Morris, Juanita Gubertus, Samuel Hoyos, analizando, debatiendo sobre la jornada de ayer, pero lo que viene en estas 3 semanas, la segunda vuelta, será el 17 de junio. Y ahí uno de los dos, Gustavo Petro o Iván Duque, uno de ellos dos será el nuevo presidente de la República después del 7 de agosto. Cuando se vaya Juan Manuel Santos y termine sus 2 periodos de gobierno. 12 del día, 6 minutos. Cristian, Colombia de nuevo en la lucha por quedarse con millonario mercado de carne bovina. Así es, Vicky, luego de la visita a la República Popular China que realizó el ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga, el gigante asiático anunció que se restablecerá oficialmente el proceso de admisibilidad de carne colombiana a este territorio, el cual fue interrumpido por los casos de aftosa que se presentaron en 2017. El anuncio es una gran oportunidad para el sector agrícola en materia económica debido a que si se logra abrir dicho mercado, Colombia tendría que suplir con carne un negocio para 1.300 millones de consumidores. Luz Helena, ahora sí la escucho. Estaba usted en la audiencia ante el Consejo de Estado en torno al expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué dice la Procuraduría? Vicky, la audiencia pública sobre el proceso de pérdida de investidura que tiene aquí el senador y expresidente Álvaro Uribe por supuestamente haber faltado en un mismo periodo legislativo a 6 o más sesiones plenarias en el Congreso, pues la Procuraduría pidió que se le mantenga la investidura al senador Álvaro Uribe. Así lo explicó la procuradora delegada Diana Vélez. De la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que en los eventos en que el congresista asiste y no vota las sesiones plenarias de los proyectos de acto legislativo de ley o se realizan mociones de censura como resultado de una decisión de bancada del grupo político del cual hace parte, no se configura la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral segundo del artículo 183 de la Constitución, porque se entiende que la abstención deriva como expresión del partido político y del derecho al ejercicio de la oposición. 12 del día, 8 minutos. Ya tenemos las 12:08. Mateo, ¿qué pasó? Vicky, le cuento que el ministro de Hacienda de Brasil, Eduardo Guardia, afirmó hoy que el gobierno ha llegado al límite con la última oferta presentada a los camioneros que mantienen una huelga que ha causado un grave desabastecimiento en el país de Brasil. Vicky, dígame. ¿Me deja contarle los datos que tuvimos del debate en la W del viernes? De la entrevista. No, sigue siendo el debate definitivo. Del viernes. Mire, buena la caricatura de Osuna. Sí, mire, ha sido el Facebook Live de Vicky y de la W más visto de todos. Llegó a 23.258 espectadores. Recuerden que Dayana Jaimes, esposa de Martín Elías, tuvo 20.500. Nosotros con el debate definitivo en la W impactamos a más de 7 millones de usuarios en Twitter. Hicimos 10 extractos de los mejores momentos. ¿Ah, sí? Esos 10 extractos que les dicen videos pues on demand en Facebook tuvieron nada más y nada menos que 2.900.000 reproducciones, los 10. O sea que en total el live y los videos en demanda tuvieron 3.614.254 millones de reproducciones totales. Y quiero hacerle un comparativo.
Ellos fueron a algo del tiempo, al debate del tiempo la noche y anterior, la W. sí. Los espectadores del tiempo fueron 25.000, los de la W 23.000, pero en minutos reproducidos la W tuvo 2.327.000 y el debate del tiempo 1.175.000. Las reproducciones de video tuvieron en la W 714.000 y ellos 282.000. Ahí le dejo buenos datos que tuvimos ese día. Muchas gracias. Bueno, Pachito, listo, ya arrancamos, es para la segunda vuelta. De tema cerrado. ¿Listo? 12 del día, 10 minutos. Saludamos a esta hora a nuestros invitados. Hoy Debate W, con ese hashtag nos pueden acompañar. Numeral Debate W. Juanita, bienvenida a la W. Vicky, muy buenas tardes. Un saludo muy especial. Gracias por esta invitación a toda nuestra audiencia de la mesa de trabajo. Saludamos también por acá a Juan Fernando Cristo. Hola, Juan Fernando. Vicky, muy buenas tardes, ya un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes. Ya le queda el debate de la segunda vuelta, Vicky, ahora. ¿Sí o no? Me toca decir como el presidente Santos que al perro no lo capan 2 veces. Uno nunca sabe. No, mentira, ya ha chuleado lo del viernes, ya. El chuleado lo de primera vuelta. Ay. No, y además nuestra obligación aquí no es temas personales, sino ya es informar a la gente, punto. Y estamos en esta segunda etapa hacia la segunda vuelta. ¿Qué hubo, Holman? Hola Vicky, va? vamos para adelante. Ya Vamos lo pasado para adelante, está sí. pasado. Toca la canción. Aprovecho para darle las gracias a la cantidad de demócratas, de progresistas, de gente de Colombia Humana que en todos los rincones del país, a las bodegas petristas, a los jóvenes, votaron y se manifestaron este domingo por la propuesta de una Colombia Humana. A todos ellos, muchas gracias. Samuel Hoyos, bienvenido una vez más a la W. Vicky, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia. Es un placer estar acá. Pues mire, los resultados los veo aquí en la página de la W. Iván Duque, 39.15%, con 7.569.693 votos. Gustavo Petro, 25.09%, con 4.851.254 votos. Muy cerca Sergio Fajardo, con 4.589.696 votos. Germán Vargas, 1.407.840 votos. Humberto de la Calle, 399.180 votos. Y de ahí para allá, pues, el partido Promotores del Voto en Blanco, 60.000. Y el señor Jorge Trujillo, 75.000 votos. Quisiera escucharlos a ustedes. Quiero decirles que invitamos a Cambio Radical y a la gente de Germán Vargas, pero pues no, esta mañana todos andaban como metidos debajo de la mesa. Fueron los únicos que no aparecieron por ahí. A ver, empiezo con usted, Juanita. ¿Cómo vio la jornada de ayer? Vicky, primero resaltar lo bueno. Yo creo que la participación ciudadana es impresionante, que hayamos logrado 19 millones de votantes, es un incremento histórico. Del 13% respecto a hace 4 años. Yo creo que eso es muy importante, muestra una madurez política. Ayer en Twitter me decían, ¿será por el miedo? Y hay muchas razones, ya las vamos a poder debatir, pero son ciudadanos que salen a decir, yo prefiero ejercer mi derecho al voto, y yo creo que eso es positivo. Segundo y muy importante, no trasladamos un solo puesto de votación por razones de orden público, y eso es muy importante. Acá podremos hablar si nos gusta, si no nos gusta, contenidos del acuerdo de paz, pero gracias a un proceso serio de dejación de las armas de las FARC, estaban ayer votando y no bombardeando y no atacando puestos de votación, y yo creo que eso es trascendental. Tercero, transparencia. Aquí se alegó que iba a haber un fraude electoral. Yo creo que hubo discusiones importantes que siempre enriquecen una democracia, pero creo que se probó que de cara a un fraude masivo no estábamos, y yo particularmente me siento muy orgullosa de que una persona como Sergio Fajardo, ante una diferencia de menos de 2 puntos, salga con toda la tranquilidad. Lo que le habían recomendado, claro, que pidieron reconteo, y que él dijo que no. Es realmente una diferencia muy bajita, pero hay un sentimiento claro de reconocer, y yo creo que eso manda un respaldo muy importante a nuestras instituciones. Y por supuesto, en cuarto lugar, y digamos aquí hablando como miembro de la Coalición Colombia, yo creo que ayer se demostró que hay una tercería en Colombia, que es posible sacar adelante un proyecto político con un voto libre, con garantía de que no estamos en los extremos, sin constituyentes, con estabilidad económica, y yo creo que eso es muy importante para el panorama político en general de este país. A ver, Juan Fernando Cristo. Coincido con Juanita en el primer diagnóstico. Yo creo que ayer le comenzamos a quebrar el espinazo a la tradicional abstención en Colombia
como sociedad. Y yo creo que de eso debemos felicitarnos todos. Puede haber mil argumentos. Yo más que el miedo lo atribuyo al clima de paz y de tranquilidad que se vivió en todo el país, a que la gente por el contrario va perdiendo el miedo a salir, a mostrarse, a participar como ciudadano independiente más allá incluso de las estructuras políticas. Yo creo que es un gran triunfo para el país en general. Y déjeme decirle algo, Vicky, que en medio de la polarización, en medio de las discusiones de los candidatos, de 5 candidatos, además de todos con muchos merecimientos, pues hayamos tenido un proceso electoral, digamos, las grandes noticias ayer de orden público era que un borracho se había metido a la casa de yo no sé quién, y hay que recordar lo que eran las elecciones en este país hace no más de 8 años, de 10 años, incluso hace 4 años. Y ese reconocimiento es para el presidente Juan Manuel Santos, para Pues las fuerzas militares, para la policía, para la registraduría, todos los que estaban como autoridad garantizando el proceso. Para todas las fuerzas políticas. Ver al señor Timochenko votando y no organizando operativos para sabotear las elecciones y para pedir abstención, yo creo que es un triunfo de la democracia colombiana. En segundo lugar, me parece que es evidente que se consolidó en Colombia un voto libre, un voto ciudadano, más allá de las estructuras de los partidos políticos, y eso es una buena noticia también para el país, y demuestra además que si los partidos no cambian, que si los partidos no se ajustan a las nuevas circunstancias, como sucede en la mayor parte de los países del mundo, obviamente se van a quedar definitivamente atrás. Yo no estoy de acuerdo con quienes les piden anticipadamente actas de defunción a los partidos en Colombia. Yo he escuchado que cada 4 años liquidan al Partido Conservador. No, y estaban liberal, invitando en unos memes a la velación y al sepelio del Partido Liberal. Funeraria Gaviria, como usted entenderá, yo no me acerco por esa funeraria. Sí. No vaya y sea que lo confunden, claro. Me meten ahí en el ataúd. Poco querido por esos lados. En esa funeraria. Solo déjeme preguntarle sobre ese meme. ¿Quién está en el ataúd de esa funeraria Gaviria con respecto al Partido Liberal? ¿Quién es el muerto? Pues no debería estar de la calle, sino Gaviria, obviamente, como dueño de la funeraria. Y yo le voy a decir eso, la tercera. Yo siento hoy una enorme frustración y tristeza de ya frente a los resultados de que no se haya construido esa tercería para Colombia. Yo creo que se cometió una gran equivocación. Primero, por Sergio Fajardo, de no querer asistir a la consulta en marzo, y después, por Humberto de la Calle, después de la consulta, en pedirle permiso a César Gaviria para hacer ese proceso que otra seguramente hubiera sido la historia de estas elecciones, pero bueno, esa ya es la realidad, lo podemos analizar. Y ya en segundos vamos a mirar quiénes son los ganadores, perdedores y por qué pasó todo lo que pasó. Yo creo que el gran ganador es la democracia colombiana, así suena lugar común, realmente yo creo que son unas elecciones sin antecedentes en Colombia. Y me gusta ver a Samuel y a Holman, que vienen de la campaña de Iván Duque como el ganador de la jornada y el otro ganador, Petro. Ustedes siempre, las dos campañas, los dos candidatos siempre tendrán aquí el espacio. Muchas gracias. En el caso, empiezo por Iván Duque. ¿Cómo vio usted la jornada, Samuel? ¿Cómo la vieron desde su partido? Pues Vicky, muy contentos, estamos felices de este primer triunfo. Esto quiere decir que más de 7,5 millones de colombianos votaron por la renovación en la política, por una nueva generación de colombianos que quieren transformar al país, y ahí hay un mandato y un grito masivo de los colombianos. Ahora el reto es seguir sumando, seguir convocando a más colombianos para que en la segunda vuelta pues seamos una abrumadora mayoría. Por otra parte, celebrar el récord histórico de participación electoral, cercana al 54%, ahí poco a poco vamos venciendo el abstencionismo, que es que ha sido, digamos, un cáncer de nuestra democracia permanente, pero va bajando y eso es una buena señal. Los resultados de ayer también pues son el triunfo del voto de opinión, del voto libre y del voto espontáneo, por encima de las maquinarias, por encima del clientelismo y de la corrupción. Eso también hay que celebrarlo. Entonces, pues yo creo que esas son las
las lecciones. Ahora, una gran sorpresa, sin duda, Sergio Fajardo hizo una gran campaña, logró imponerse en Bogotá con por encima de 1.200.000 votos. Eso también dice mucho frente al electorado bogotano, gana en ciudades capitales. Yo creo que le faltó tiempo y hubiera podido pasar a la segunda vuelta. Hizo una gran campaña sin duda, y esos electores de Fajardo pues van a ser fundamentales y finalmente van a decidir en la segunda vuelta. No Sergio Fajardo, los electores de Sergio Fajardo, que son libres y que van a tomar una decisión fundamentada por el bien y el futuro de Colombia. Y para cerrar esta primera parte, Holman, ¿cómo vieron en la campaña de Gustavo Petro los resultados de ayer? Que por cierto sí sufrieron hasta por allá como el 90%, ¿no? De los escrutinios sí sufrieron. Mira, lo primero que queremos resaltar desde la campaña de Gustavo Petro es lo siguiente. Esta campaña permitió ver la importancia del acuerdo de paz con la insurgencia de las FARC. Es una campaña donde no hubo las alteraciones de orden público que conocemos, pero más allá de eso, es una campaña, ese acuerdo de paz permitió que surgieran otros temas y se preponderaran en la agenda política presidencial, por ejemplo el de la corrupción. Recuerden ustedes que el tema de la insurgencia, el tema de la guerra de Colombia tapaba otro tema crítico del país, quizás más grave, que era el de la corrupción. Eso permitió que, digamos, otros temas se ventilaran. Número 2, permitió que fuerzas independientes, que creo yo son las grandes victoriosas de la jornada, y aquí cuento también al movimiento de Sergio Fajardo y una magnífica campaña que hizo Sergio Fajardo y los Verdes y el Polo Democrático, y también, por supuesto, lo que hicimos desde Colombia Humana. Surge una tercería importante en Colombia, surge un movimiento que nosotros queremos llamar ciudadano libre, que le ha ganado a las maquinarias tradicionales de este país. En tercer punto, nosotros le ponemos a esto un titular. Es un triunfo histórico, porque por primera vez después de 200 años de vida republicana, llega una fuerza alternativa progresista a disputar la presidencia de Colombia. Entonces eso hay que resaltarlo, es un momento histórico, es un momento que representa una madurez, decimos nosotros, de la democracia colombiana. Ahora bien, ¿qué queda de aquí para adelante? Y yo quiero utilizar, digamos, algo que dijo Juanita. Nos queda la lucha por la vida de los colombianos y las colombianas. Lo que vamos a definir en la segunda etapa es lo que muy bien dice el profesor Antanas Mocos. La vida es sagrada. Y es, o nos devolvemos a la guerra, o profundizamos un acuerdo de paz, profundizamos un proyecto económico, un modelo económico que no atente contra la vida de los colombianos. Eso es lo que está en juego en esta etapa. Miremos qué viene para adelante, pero antes, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron? Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo y me ayudan a hacer la lista. A ver, ¿quiénes fueron los ganadores? Pues los naturales, obviamente Duque, Petro, Fajardo, que casi estuvo en un cabeza a cabeza que fue muy importante, ganó ir venciendo la abstención, ganó la registraduría que pudo demostrar que tuvo unos comicios limpios, ganó el gobierno que pudo garantizar una buena jornada electoral. ¿Quién me falta en esta lista de ganadores? Bueno, obviamente Álvaro Uribe, ganador Pastrana, ganador. ¿Quién más? ¿Quién me falta ahí? No, la opinión, el voto libre. El voto libre. Creo que ese es fundamental. O sea, la maquinaria. Es que la maquinaria está en los perdedores. Está valiendo 2 pesos. Yo diría otras formas de hacer política también resultaron ganadores. Pero yo quisiera, Vicky, ahí hacer un paréntesis y será seguro una conversación con Samuel. Y es, yo creo sin duda, por supuesto, nosotros en la coalición Colombia, yo creo lo propio de la Colombia Humana. Pero a mí, digamos, me parece que hemos sido muy rápidos en decir que la maquinaria, digamos, está derrotada
y yo sí quiero hacer frente a una serie de consideraciones importantes sobre las maquinarias que terminaron adhiriendo a Duque. Y detrás hay parapolíticos condenados, hay maquinarias que vienen del conservadurismo, hay maquinarias que vienen de los liberales. Entonces, digamos, claro, Vargas derrotadísimo, es decir, la maquinaria que venía directa de estar gobernando en el gobierno Santos, sí, derrotada, digamos, todos los memes los hemos visto todos. Pero sí diría, cuidado, porque yo creo que Duque ha sido un candidato que se presenta a la opinión pública como si fuera un candidato más de opinión, pero detrás están claramente una serie de maquinarias recicladas de los primeros gobiernos Uribe, que luego entraron al de Santos y que se están reciclando aquí dentro del duquismo. Entonces, para que le pueda... Juanita, a ver, Samuel. Digamos, lo que es claro es la maquinaria del Partido Conservador se fue con Vargas. La maquinaria del partido de la U está con Vargas. Entonces, quienes se fueron sectores conservadores que apoyaron a Iván Duque, pero las bases del conservatismo, que apoyaban a Marta Lucía Ramírez, etcétera, y que ayer sumaron a Iván Duque. Pero ¿cuál maquinaria? Nosotros tenemos un gobernador, que es el gobernador del Casanare. Tenemos muy pocos alcaldes, no tenemos ninguna participación en el Ejecutivo, en la burocracia del Ejecutivo. Esto fue ayer una elección de opinión que Iván Duque logró con Marta Lucía Ramírez convencer a 7,5 millones de colombianos de apoyar su candidatura presidencial. Esto fue un voto libre y espontáneo. Yo no veo acá maquinarias. Que haya sectores del conservatismo. Yo creo que Samuel se equivoca o ha estado en otra campaña distinta. Seguramente en las campañas a veces se compartimentan Doctor Cristo, las campañas en opinión y maquinaria. No, pues con nosotros sí tal vez no. Y están a la vista los dejaron metidos los resultados. Mire, la mitad de los senadores conservadores, eso no son las bases conservadoras, de los dirigentes conservadores que acompañaron a Uribe, estoy de acuerdo con Juanita, en los 8 años como aliados privilegiados y que acompañaron a Santos, se fueron. Pero está la foto, Samuel, de Iván Duque con 25 congresistas y excongresistas conservadoras, ¿no? La foto la publicó la campaña de Duque, no la publicamos nosotros. Y en la U es evidente que hubo apoyos del senador José David Name en Atlántico, del senador Eduardo Pulgar en Atlántico, de la senadora Sandra Villadiego en Bolívar, que es lo que llaman, yo no entro a calificar quiénes están investigados por parapolítica, quiénes no, quiénes están cuestionados, que es lo que se llama de manera general maquinaria. Luego el gran bloque del partido de la U no se fue con Germán Vargas. El gran bloque se fue con Germán Vargas, pero que le fue muy mal. Pero le voy a aventurar la siguiente hipótesis, ya estamos entrando en materia. Perfecto. Mire, yo creo que la diferencia de Iván Duque con Petro, que fue más o menos como decían las encuestas, pero había unas que los mostraban más apretados, se debe fundamentalmente a que en los últimos 15 días, cuando no se midió ya en las encuestas, Duque le quitó por lo menos 5 puntos de las encuestas a Germán Vargas, porque las maquinarias no le funcionaron a Vargas y la gente votó por Duque. Y distinto a eso, en los últimos 15 días Fajardo le quitó por lo menos 5 puntos también a Petro. Quiero Eso saber fue lo una que pasó precisión allí, en los últimos Juan Fernando. 15 días. Pero Iván Duque, claro que tiene un voto duro de la derecha de este país, un voto de opinión de la gente que está en contra del acuerdo de paz, un voto libre, estoy de acuerdo con Samuel, uno no puede entrar a decir, pero sin duda alguna hay un voto, mire, nadie explica cómo Iván Duque le puede ganar a Petro en Cesar, o en Magdalena o en Bolívar sin el voto de las maquinarias. Eso es tan sencillo. Una pregunta. ¿Y dónde ¿Qué perdió pasó? Germán La Vargas? maquinaria sí, espéreme solo una acotación. ¿La maquinaria conegió a Germán Vargas o la gente conegió a la maquinaria? Pero Vicky, Las dos cosas. Yo creo que la maquinaria, por un lado le quedó mal y por otro lado la maquinaria ha perdido la capacidad de movilizar a los electores. Ya los electores no comen cuento y ya la maquinaria, además en unas elecciones presidenciales, no opera como en unas elecciones parlamentarias. Pero esa Acá maquinaria el sigue voto siendo es mucho más compra de libre. votos, Samuel. Vicky. Decir que los 7,5 millones de votos de Iván Duque obedecen a maquinarias, pues es contraevidente. Es que en la consulta Pero Samuel, aclarar que sacaron nadie está diciendo eso. 6 millones de votos sin maquinaria, sin un puesto, contra viento y marea, contra las maquinarias. Entonces, acá lo que hay es un fenómeno de voto libre que está apelando por la renovación que representa Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Decir
que el Centro Democrático y la elección de Iván Duque es un voto libre de opinión, es decir, equiparar esa campaña a la campaña nuestra. No, eso sí no. Es decir, nosotros sí podemos decir, nosotros sí podemos decir claramente, tranquilamente y orgullosamente que nosotros no tenemos maquinaria en el país y que una de las grandes ganancias de la democracia hoy en Colombia es precisamente cómo se movilizó lo que nosotros llamamos el fervor popular, nuevamente recuperando el debate público en las plazas, viendo las familias, la gente movilizada sin los buses, sin el ron, como muchos noticieros y como muchos medios de comunicación lo hicieron. Ese sí es un voto libre. Me atrevo a decir que también es un voto libre el del movimiento, el de Colombia, el de la coalición Colombia, y yo comparto completamente con Juanita. Digamos, ahí estaba detrás los parapolíticos, los ñoños, y eso explica, como dice Juan Fernando, que en departamentos como Cesar y en otros departamentos la maquinaria uribista fue la que al terminar del día se impuso ante ese voto libre e independiente. Pero, Holman, a usted le olvida mencionar, por ejemplo, que el doctor Gustavo Petro dejó 50.000 contratos de prestación de servicios en Bogotá. Eso no es maquinaria. El doctor Gustavo Petro, eso sí que es maquinaria. El doctor Gustavo Petro hace 2 años y medio dejó la alcaldía. Sí, bueno, y Uribe dejó hace 8 años la presidencia. Hablemos de su alcalde, Enrique Peñalosa, en la ciudad de Bogotá. Eso sí era maquinaria. Utilizar el acueducto para financiar la campaña de Iván Duque en Bogotá, eso sí es maquinaria. Se le olvida que Petro contrató 3.700 empleados para el sistema de recolección de basuras en Bogotá de manera irresponsable. Eso sí que fue maquinaria. Y utilizar 2 años y medio después seguimos para hablando de la alcaldía de Petro. a la administración distrital en un fortín burocrático. Hagamos la lista de los que perdedores. No se nos olvide, pues. Y habíamos hecho, Jairo, la lista de los ganadores. Ahora los perdedores. Bueno, digamos que la maquinaria política perdió, ¿cierto? En general. Germán Vargas perdió. De la Calle, el Partido Liberal, perdió el Partido Liberal. ¿Quién más perdió? La posibilidad de hacer una alianza de centro. Yo creo que eso fue muy duro. El presidente Santos perdió también. Los dos candidatos más cercanos a Santos, Vargas Lleras y De la Calle, los que la gente identificaba con el gobierno, digámoslo así. El gobierno ganó en la medida en que se pudieron hacer estas elecciones y perdió en la simpatía de 2 candidatos que, tiene razón Samuel, eran la gente que perteneció al gobierno. Al ser, por ejemplo, Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno en La Habana, ¿perdió el proceso de paz también? Yo no diría, le voy a decir lo siguiente, si usted suma la votación, independientemente de que eso no se puede sumar mecánicamente para la segunda vuelta, pero cómo se expresó la ciudadanía antier, suma las votaciones de Sergio Fajardo, de Humberto de la Calle y de Gustavo Petro, yo no creo que ningún ciudadano que votó por ellos 3 tenga reparo frente al proceso de paz. Yo le diría por el contrario. Aparece hoy sumados más ciudadanos votando a favor de continuar con el proceso de paz, de consolidar la paz, de avanzar en la consolidación de la paz, inclusive porque la gente que votó por Germán Vargas no necesariamente está en contra del acuerdo de paz. Ahí sería difícil saber quiénes estuvieron en contra de ese acuerdo. Es que Germán Vargas sabía, porque acuérdese que primero estuvo aislado del proceso, luego salió criticando el proceso, luego volvió al proceso. No creo que nadie que sea amigo del acuerdo de paz iba a votar ni por Fajardo, ni por Petro, ni por De la Calle. Perdió el Partido Liberal y perdió lamentablemente Humberto de la Calle, un extraordinario candidato, por malas decisiones políticas y por el daño que hizo César Gaviria. Y esa votación que ha debido representar Humberto de la Calle se fue hacia Gustavo Petro. Me faltaba en la lista de César Gaviria. Es un ganador. Yo creo que el doctor Cristo se equivoca en ese cálculo de sumar acuerdo de la paz o opositores al acuerdo de la paz. Esto ya no se puede dividir entre blanco y negro, paz o no paz. Acá hay unas cosas que hay que conservar del acuerdo y otras que hay que revisar. Pero no podemos hacer esa división. Como por ejemplo desmontar la JEP, un pequeñito detalle para el acuerdo de paz. Precisamente esa división es la que
ha derrotado a De la Calle. Esa división, esa falsa división, es la que ha derrotado al gobierno Santos el día de ayer en las urnas. Yo creo que hay, Vicky, otro perdedor importante en términos, así como decía, que creo que nuestra democracia avanzó en ciertos sentidos, en términos de participación, de transparencia. Creo que en todo este fenómeno, digamos, de los fake news, de lo que significa estas campañas, perdimos un poco, porque creo que las dos que pasan están representados, en el caso de Duque, a través de Uribe y por supuesto de Petro, en dos caudillos, en una visión mucho más personalista de la política. Creo que hay detrás de ambos mucho de populismo, sobre todo de hacer referencia, digamos, a una serie de ideas que francamente son falsas y que todos cuando las debatimos en detalle sabemos que son más falsas. En el caso del uribismo, por supuesto, haber dado la vuelta a la campaña a que esto fuera ¿por qué no nos vamos a convertir en Venezuela? Vamos, donde todos sabemos que detrás de ello hay una cantidad de discusiones mucho más en detalle porque somos muy distintos de Venezuela. Y yo creo en el caso de Petro una serie de propuestas absolutamente ambiciosas, radicales, que todos sabemos que hay que tener muchísimo, digamos, cuidado. Doy un ejemplo y Holman, podemos discutirlo, pero digamos, para mí gran parte de la decisión de Coalición Colombia de decir nosotros somos una opción de centro y distinta es un cuidado por la economía y un cuidado en donde uno no de un día para el otro puede simplemente no ir diciendo cómo desestabiliza, cómo transforma una economía en términos de garantizar que hay iniciativa privada y que efectivamente, digamos, ese es el juego de ese proceso. Entonces yo diría mucho, digamos, de lo que sufrimos y la razón por la cual muchos de los que estamos en el centro pues estamos entusados es porque pasan dos versiones muy de extremo, impulsadas en gran mayoría en hacer uso de tácticas dentro de la democracia que no son solo de Colombia, son mundiales, mucho más cerca de los populismos. Pero Juanita, Vicky, yo no entiendo Vicky, cuál es yo, el extremo decir, que espérate que tengo la Iván palabra, Duque, Samuel. pero sería Es bueno decir, que aclararas. yo qué es lo creo te parece que cuando extremista. gana la propuesta, podemos hacer la de lista. Gustavo Petro y la de Sergio Fajardo, se está refrendando un ambiente, se está refrendando un acuerdo, se está refrendando un sentimiento nacional que es el salir adelante de una espiral de violencia. Yo sí quiero ver esto con mucho optimismo. Yo creo que la tarea aquí es grande, la tarea, como lo dijo ayer Gustavo Petro en su discurso, es la de buscar una gran convergencia nacional, una gran concertación, un gobierno de concertación nacional, donde estemos todas las fuerzas que creemos en una era de paz para Colombia. Nosotros creemos que allí debe estar el doctor Sergio Fajardo, Claudia López, creemos que allí debe estar, por supuesto, Humberto de la Calle Lombana y Clara López. Esa es la tarea que tenemos en este momento. De lo contrario, es volver a ese pasado terrible que representa, lo digo con todo respeto, pero que representa el uribismo para Colombia. Ahora, yo les quiero preguntar lo siguiente, Juan Fernando, y déjeme empezar por usted. Y es, ahora Sergio Fajardo, digamos que tiene los votos más codiciados, pero ciertamente Sergio Fajardo o la gente que votó por Sergio Fajardo puede ser muy distinta a la que votó por Iván Duque y muy distinta a la que votó por Gustavo Petro. Digamos, son los realmente distintos en términos electorales o de preferencias electorales. ¿Para dónde se van a ir esos votos de Fajardo? ¿Fajardo será que va a terminar diciendo me voy con este o con otro o dejará libre? No son libre? endosables. Esos votos no son endosables porque precisamente provienen de la opinión. Pero deje que estaba en la palabra Juan Fernando Cristo. A ver, Cristo. ¿Hacia dónde van? Yo últimamente estoy más de acuerdo con Samuel de lo que él pensaría. Nos pasó que días en Semana en Vivo que toca revisar. Estábamos en una discusión. ¿Usted también ya se va a ir para donde Duque? Estábamos en una discusión y se acostumbró tanto a la oposición que peleaba conmigo y compartíamos que la JEP no ha debido tomar esa decisión sobre Santrich y ahora se adelanta. Mire, yo creo que no solamente esos votos. Lo que ha demostrado esta elección es que los votos en general en una elección presidencial cada vez son menos endosables, especialmente en las grandes capitales del país. Todavía queda un voto de gamonal político, de organización, llámelo maquinaria, llámelo como quiera, en los pueblos y en las poblaciones apartadas de Colombia, en donde un jefe en un pueblo puede dar una orden, pero el de las ciudades yo diría, Vicky, yo le diría dos cosas. Sin duda alguna, ese es un voto que está de acuerdo con el proceso de paz. Pero eso no quiere decir necesariamente que esté con Gustavo Petro, sino que tiene también diferencias de fondo
con algunas de las propuestas y de los planteamientos de Gustavo Petro. Y la gente, cada ciudadano que votó por Fajardo, pero igual cada ciudadano que votó por De la Calle, e incluso yo le diría, es equivocado a partir de la base que quienes votaron por Germán Vargas van a votar por Iván Duque. Allí hay de todo también, un voto de maquinaria, un voto que toda la vida Germán Vargas ha tenido. Y entonces yo lo que diría es que independientemente, claro, lo que diga un candidato, lo que diga Humberto de la Calle, lo que diga Germán Vargas, lo que diga Sergio Fajardo, será tenido en cuenta por ese elector, pero no necesariamente es una orden ni votará así. Luego es muy difícil calcular, ¿no? ¿Qué dicen por acá? ¿Cómo van a hacer ustedes para conquistarse ese voto de Sergio Fajardo? Pero déjeme antes a Juanita, en el sentido de que, sinceramente lo pienso, le va a quedar muy difícil a Fajardo entregarse a Duque o entregarse a Petro, o aliarse, pues, para utilizar términos electorales. Quizás el camino, y él decía esta mañana aquí con Julio, nosotros hacemos parte de una coalición y tenemos que sentarnos y mirar qué decisiones se van a tomar. Pero no veo a Fajardo diciendo que se va a aliar con nadie, porque es que además hasta el último día, la noche anterior, cuando se decía que había lista una alianza con Petro, él salió a desmentirlo, que él no iba a aliarse con nadie. Entonces no creo que vaya a entregarle sus banderas a nadie. Sí, es increíble cómo las cosas cambian políticamente. Ahora yo me siento como la más linda de la fiesta. Todos pues quieren ver cómo nos levantan y por supuesto que lo que se ha dicho aquí, no, yo completamente fuera de costumbre, para mí interesantísima esta nueva dinámica. Por supuesto reiterar, no es endosable, digamos, si hay algo claro del voto de Coalición Colombia es que representamos una pluralidad, un centro, y nuestros mismos líderes políticos lo representan. Que podamos estar en una misma coalición, tanto Robledo como Fajardo, como Mocus, como Claudia, pues representa esa diversidad. Y sobra decir, digamos, que aquí quienes, más allá de las decisiones que tomemos, y estamos en reuniones, lo dijo hoy Sergio Fajardo en las distintas entrevistas en las que estamos en conversaciones, en cada uno de los partidos y con la coalición, y de allí saldrán ciertas decisiones, lo que está en juego es el electorado, que es un electorado libre y consciente, cómo se mueve. Y yo sí lo que quería mandarles un mensaje tanto a la campaña de Duque como a la campaña de Petro, y es, acá hay 4.6 millones de votos que quieren estar más al centro que Petro y más al centro que Duque. Y eso implica para ustedes unas decisiones que yo creo que son importantes. En el caso de Duque yo creo que es muy importante, Samuel. ¿Cuáles son los compromisos concretos de ustedes para preservar los contenidos esenciales del acuerdo de paz y no devolvernos a la violencia? ¿Cuáles son sus compromisos serios de lucha contra la corrupción? De no, más allá de que comparto lo que dices, yo no creo que toda la votación fue de ninguna manera maquinaria, además porque lo he dicho en distintos escenarios, tengo amigos, familia, que también está ahí, porque muchos de nosotros los colombianos estamos divididos en las familias. Entonces, digamos, yo de ninguna manera achacaría toda la maquinaria, pero sí querría ver, y creo que el electorado que nos respaldó también, cuáles son compromisos serios de lucha contra la corrupción y de distanciarse de esas alianzas. Y por supuesto, frente a la campaña de Petro, Holman, ¿cómo garantizar que no pasan por encima de la institucionalidad y de la ley, como en muchos escenarios lo hizo Petro? ¿Cómo garantizar que conservan la garantía de la protección de una economía que sí sea una economía de mercado, que esto no termine, digamos, ahuyentando inversión nacional, ni siquiera solamente la internacional, sino garantía de una economía productiva? Y a ambos les digo, ¿cómo se alejan definitivamente de una constituyente? Porque si lo que está en riesgo es que ustedes nos pongan una nueva constitución y que revoquen al Congreso, yo creo que es muy grave. Entonces, ese electorado que salió a votar por el centro quiere ver de cualquiera de ustedes dos que se muevan al centro. Vicky, yo creo que hay más puntos de acuerdo con Juanita y con el Movimiento Verde que otra cosa. Es decir, hay que recordar que el nacimiento del Movimiento Verde está muy ligado también al progresismo. Juanita, para tu tranquilidad, y creo que hay que hacer esa tarea. Lo hemos dicho miles de veces. Nosotros, Gustavo Petro y muchos de quienes lo acompañamos, somos creadores de la Constitución de 1991. Pero, Holman, ¿por qué una constituyente? No vamos a ser constituyentes. Es una decisión oficial de Petro, o sea, hay una decisión de echar para atrás la propuesta de una constituyente. Lo ha dicho Gustavo Petro claramente. Hay unas reformas que se necesitan hacer en este país. Pero, Holman, él se ha dicho que haría una constituyente, la convocaría al día siguiente, las mayorías, ¿no? Claro. Que si se tienen las mayorías en el Congreso, como hoy las hay, no hay necesidad, pero si no hay necesidad Congreso, de hacer una constituyente. No, nosotros no creemos que se necesite ir a fondo en una constituyente para reformar, por ejemplo, un punto
un punto. Y en eso estamos de acuerdo y eso lo ha dicho el profesor Antanas Mocus y lo ha dicho el doctor Sergio Fajardo. Los órganos de control no pueden seguir siendo elegidos por la clase politiquera de este país. Y para cambiar eso necesitas hacer una reforma constitucional. Pero si tienes unas mayorías en el Congreso, no necesitas la reforma constitucional. A eso es que me refiero, Juanita. El condicional me angustia, Holman, porque si no tengo las mayorías, nosotros entonces si la hago, somos defensores de la Constitución. Lo que dice Juanita. Yo creo que ayer, no obstante haber ganado, digamos, haber sido la primera votación de Colombia con 7,5 millones de votos, tenemos que entender el llamado de un sector importante de la población colombiana que pide que ajustemos ciertas posiciones. Y no puede ser un tema simplemente de discurso. Nosotros tenemos que revisar y llegar a acuerdos puntuales frente al tema del acuerdo con las FARC, garantizar seguridad. Yo no me imagino jurídica, a Claudia López garantizar promoviendo a Duque. Pero Holman, usted ya habló. Garantizar seguridad jurídica para quienes han dejado las armas y han decidido cumplir con lo pactado. Necesitamos refrendar nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y en la transparencia y pues en eso ser clarísimos y no simplemente en materia de comunicaciones y por supuesto un mensaje frente a las nuevas generaciones que están exigiendo compromisos en materia de educación, de ciencia y de tecnología, de apoyo al microempresario, al emprendedor, en materia de medio ambiente. Pero ahora reforma nosotros tenemos, constitucional, a mí me tenemos que cerrar las entender cortes. ese mensaje y ajustarnos a ese llamado que nos hace un sector muy importante mucho, Vicky, de la población que colombiana. En los enunciados de Juanita que comparto plenamente, digamos, recordemos que en Colombia la Constitución del 91 estableció la doble vuelta presidencial. Y yo creo que ese fue un gran avance para la democracia de este país. ¿Y cuál es uno de los efectos de la doble vuelta presidencial, de la segunda vuelta? Que los candidatos hacen unos planteamientos para recoger el sentimiento ciudadano en la primera vuelta y en la segunda, donde tienen que construir una mayoría mucho más amplia, tienen que de alguna manera moderar su discurso, recoger las propuestas de algunos candidatos y empezar a delinear con mayor claridad cómo será su gobierno. A mí me parece muy importante, yo todavía no vi ayer, ni en el discurso de Duque ni en el discurso de Petro, unas líneas claras en ese sentido. Para quienes, como Juanita y como el suscrito, nos ubicamos en el centro, que lamentablemente ya sabemos por qué no pudo tener éxito en esta elección o le faltó un poco, sí quisiéramos ver una mayor moderación tanto de la derecha como de la izquierda que representa a Petro en algunos sentidos. Ahora hay que reconocer que ganaron. Entonces tampoco se trata, esto no es llegar a decir que los que perdimos, y menos, por lo menos Fajardo sacó 4 millones y pico de votos, nosotros 400,000 vamos a imponer las líneas de gobierno. Obviamente que no, pero a mí sí me preocupa mucho dos cosas fundamentales. Todo lo que dice Juanita lo quisiera ver de lado y lado, pero a mí, por ejemplo, la propuesta de Duque de una sola corte, que implicaría cerrar todas las cortes y no sabe uno qué es lo que pasa allí, todavía no veo claro que hay quienes dicen que se desmontó ya, yo diría que la matizó, pero no veo claro que se haya desechado. Y esa propuesta, perdóneme Samuel, no se puede hacer sino vía constituyente, no hay otra manera de hacerla porque el fallo de la Corte Constitucional frente a la reforma de equilibrio de poderes, que es un fallo absurdo y es un exabrupto jurídico, pero ahí está la jurisprudencia, señaló que eso era sustitución de la Constitución, tocar cualquier organismo de la justicia colombiana. En la propia cara de los magistrados en Cartagena, y él mismo les explicó. No, pero dijo que no sería constituyente. Exactamente, pero y que no iba a los magistrados, que los iba a sacar, que los iba a perseguir. Pero doctor Cristo, permítame responderle brevemente. No es el tema de la revocación. Pero yo termino, no es el tema de revocar a los magistrados actuales, sino que esa reforma no se puede hacer sino por constituyente, lo mismo que el tema que dijo alguna vez de disminuir en 100 el número de congresistas del país, que no se puede. Y en el caso de Gustavo Petro nos ha preocupado primero garantizar una institucionalidad en este país fuerte, garantizar, por ejemplo, la autonomía
de organismos como el Banco de la República para el manejo de la política cambiaria y la política económica en general del país, y garantizar además que se puedan hacer las reformas sociales que necesita este país sin generar una lucha de clases que a Colombia no le favorece. Yo solo añadiría a la pregunta de Cristo, Samuel, para que respondas a ambas. ¿Cuál es la posición clara frente a la Jurisdicción Especial de Paz? ¿La van a echar para atrás? Como está diciendo Barbosa, ¿la van a recortar a que solo pueda funcionar 2 años? Que en ningún escenario de atrocidades ha funcionado. Vamos, ¿cuál es la posición realmente contundente frente a la Jurisdicción Especial de Paz? A ver, 2 cosas. Primero, la política es el arte de lo posible y gobernar implica, en democracia, llegar a consensos. Iván Duque ha hecho una serie de propuestas, pero que tiene que conciliarlas, y su talante es conciliar y llegar a acuerdos incluso con sus opositores, sin imposiciones. Si la propuesta de modificar la estructura de las altas cortes, pues no le gusta al país, no se debe hacer. Sin duda hay que reformar la justicia y hay que buscar la manera de hacerlo que le permita a los colombianos acceder a un sistema de justicia eficiente, pero conciliando con otras fuerzas políticas del país y en virtud de lo que los colombianos quieran. En materia de la justicia especial para la paz, yo creo que hay que darle el mensaje de tranquilidad al país, que nosotros no vamos a hacer trizas los acuerdos. Y lo ha dicho Iván Duque en todos los tonos. ¿Eso qué significa, y a los guerrilleros Samuel? desmovilizados Un poco más detalle, porque es hay que que no hacer mantenerles trizas no sabemos la qué es. seguridad jurídica de lo que acordaron. Entonces, y a los- habrá una justicia especial para la paz, una Y a justicia los comandantes de las FARC si no se transicional, les garantiza una la seguridad justicia, jurídica. una justicia transicional, pero sin poner en riesgo tampoco la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza Juanita pública. y Juan Fernando, frente a las dudas que ustedes manifiestan. Juan Fernando ha planteado el tema de la seguridad económica, la autonomía del Banco de la República. En días pasados, Gustavo Petro lanzó una serie de nombres que no son nombres que vienen del socialismo del siglo XXI, como futuros ministros de Hacienda. Ahí está el nombre de Luis Augusto Campo, digamos, que hace parte hoy de la Junta Directiva del Banco de la República. Es un hombre que a nosotros nos parece... ¿Y él un ya hombre, les dijo que sí? No, digamos, estamos haciendo una lista. Es que Y ya la- varios le Salomón dijeron que no. y la Kalmanovich estamos, dijo que no. pero date cuenta, Gracias, pero eso no. es diferente a que nosotros creamos una inseguridad económica en el país. Nosotros creemos que ese es un tema de concertación. Por eso ayer, reitero, por eso me parece que no debemos perder tiempo, Juanita ni Juan Fernando. Estamos perdiendo tiempo. Cuando dice perdiendo Nosotros- tiempo, ¿es de unirse o qué? Estamos para crear un gran acuerdo de concertación nacional que busque mantener los acuerdos de paz. Hoy Gustavo Petro ha lanzado un trino donde le pide al Congreso de la República avanzar en formalizar la Justicia Especial para la Paz, Juanita. Pero también estamos diciendo es urgente que hablemos y nos pongamos de acuerdo en la concertación nacional y en el acuerdo por lo fundamental. ¿Cuál es el acuerdo por lo fundamental? En parte, superar esos miedos sobre la empresa privada, ¿no? Garanticemos entre todos que este país se le da seguridad a la inversión de la empresa privada. No hay ningún problema de eso. Pero también creemos que parte del acuerdo sobre lo fundamental, Juanita, es la salud, la educación y preservar a Colombia para una era de paz. Esos 3 puntos fundamentales. Y yo digo, y aquí lo digo, te invito al Movimiento Verde en todo el país, invito a los progresistas en todo el país a que ya busquen hablar tranquila y fraternamente, inviten a un té verde a los compañeros del Movimiento Verde no sale, y nosotros no lo sale invitamos porque toda al esa cosa del movimiento tinto, el té, toda esa cosa está salada. no, por eso estoy hablando por Y eso estoy Alberto hablando decía de té esta verde mañana que lo que y- faltó fue un lamparazo. por eso estoy Eso de los hablando de cafés té verde sale mal. y liberal con colombiana. Y a usted, doctor Sam- Cristo, liberal con colombiana. Samuel, una- Lo de los una- tintos salió una mal. pregunta muy Acuérdese que cordial. la Yo quiero- colombiana yo es de quiero los Ardilalule. insistir, y lo No. hago de verdad con toda... Estamos jugándonos A mí- el a derecho mí a me la sigue vida en este preocupando, país. Y ustedes tienen todo el derecho, se opusieron al acuerdo de paz, se opusieron al plebiscito y bueno, hay una votación y hay unos colombianos que votaron, eso es la democracia. A mí me sigue preocupando, Vicky, algo en el fondo que en mi concepto le impediría al liberalismo en general y a cualquier liberal que creyera en la paz acompañar la propuesta de
Duque, que tiene unas partes modernizantes del país que compartimos, en fin. Y es el tema de la JEP, que sigue sin ser respondido. O sea, porque yo cuando escucho al candidato Duque en algunas de las entrevistas, dice, no voy a hacer trizas los acuerdos, pero eso sí, tiene que reformarse la JEP para que aquellos que han cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad paguen cárcel y no puedan participar en política. Uno puede continuar el discurso de que le van a garantizar a las bases que se va a trabajar la reincorporación, y eso es importante, y eso es válido. Pero hay que hablar con franqueza. Pretender que un acuerdo en donde dos de las grandes diferencias fueron si usted imponía una pena restrictiva de la libertad, una pena privativa por un lado, y segundo, la participación en política, que puede ser controvertida, no la vamos a discutir ahora, y de hecho yo creo que muchos colombianos votaron en el plebiscito en contra de eso, pero llegar a cambiar eso ahora, a mí me parece que sí sería dar un mensaje, no para que 3 o 4 señores que están en Bogotá de las FARC vayan a tomar nuevamente un fusil, sino que para que mucha de la gente que está en las regiones sienta temor de los cambios en las condiciones del acuerdo de paz. Yo creo que ese es un cambio muy de fondo frente al cual a hoy yo lo que he escuchado es que sí se produciría ese cambio. No sé si a veces me dicen que no es tan claro, y en eso yo creo que es muy importante la posición del candidato y del centro democrático. Pero doctor Cristo, vea, más allá, para su tranquilidad, de nosotros querer ver a Timochenko preso pues 60 años en la picota, nuestro interés es que se repare a las víctimas, que ellos aporten verdad, que se comprometan con el país está contemplada en la no JEP delinquir. hoy. No, pero fíjese que si hubiéramos tenido mayor precisión en eso, el caso de Santrich probablemente no se hubiera presentado. Si él hubiera entregado la información sobre las rutas del narcotráfico, sobre los vínculos que tenía las FARC con los carteles mexicanos, de su relación con el narcotráfico, etcétera. Entonces, acá lo más importante es la verdad y reparar a las víctimas, efectivamente. Entregar más importante que la cárcel. Nosotros no queremos venganza. Incluso ayer Iván Duque lo dijo claramente. Vamos a mirar hacia el futuro, sin espejo retrovisor, sin generar divisiones, sin ponernos a cortar cabezas. No mencione eso de las cabezas, cortar cabezas. Aquí mismo el doctor Samuel Hoyos dijo que el presidente Santos debería terminar en una cárcel. Lo que queremos es que el país con un odio y una sed de venganza impresionante. Que el país mire hacia el futuro. Lo que con sí una es cierto, apuesta Samuel, es que nos acabó el tiempo, vea. Sí. Déjeme ya el último pedacito, regáleme estos 10 segunditos, por favor. Lo que sí es cierto es que vienen 3 semanas donde será definitivo el tema de las alianzas. Primero, qué camino coge Sergio Fajardo va a ser muy importante para ver qué pasa con esa porción de gente que no estaba con la derecha o con la izquierda, para ser francos, sino que estaba más hacia el centro. Y va a ser muy importante también qué ocurra con esos 2 candidatos tratando de moverse hacia el centro, ¿no? ¿Qué ocurra con la campaña del miedo, que con toda seguridad va a ponerse más intensa? La vimos en esta primera vuelta, pero seguramente la vamos a ver mucho más fuerte en la segunda vuelta presidencial. Tenemos solo 10 segundos. Juan Fernando ya sabe por quién va a votar, ¿Petro o Santos? No. ¿Petro o...? Petro o Duque. Petro o Duque. Petro o Duque. No, estamos 10 segundos. Con un grupo amplio de congresistas y dirigentes liberales y esperamos tomar una decisión esta semana. Voy a ver si paso por la Gaviria, ¿o yo? Bueno, me cuenta cómo está el ambiente. Es decir, en esta misma sala, Antanas Mocus dijo hace un par de semanas. Dejen de coquetearle tanto a Antanas Fajardo, sola. De la Calle y Petro tienen que unirse. Esa es el gobierno de concertación Fajardo dijo nacional. que no se une con Petro, eso dijo, y habló de que no va a hacer alianzas en general. Juanita, es un nombre de palabra, ¿no? Es un tipo de palabra. Oiga, insisto, Juanita, lo peor para levantarse a la guapa de la fiesta es decir que ya la guapa le dijo que sí. Y la guapa claramente ha dicho que está haciendo concertaciones, que estamos hablando internamente, pero que queremos tomar una decisión. ¿A usted le gusta cuál, Petro o Duque? No, yo lo he dicho claramente, a mí ninguno de los dos me gustaba. Nos vamos a dedicar a conquistar a Juanita y a millones de colombianos que no son una masa uniforme de votantes y que vamos a convencerlos Holman, que es la mejor alternativa para Colombia. Esto va a estar buenísimo de aquí a 3 semanas. 17 Aquí los esperamos. Mil gracias. Saludes a sus candidatos. Un abrazo.